Hola hola pendejines y pendejinas, ¿cómo andan? Yo soy Robo en mi segundo intento de video largo después del desastre que fue mi primer video largo. Bueno pues, en todo el tiempo en el que me desaparecí de YouTube, estaba en un server llamado Bazincueva, servidor creado por el youtuber Games Joshua en 2023, el cual, como parece ser costumbre de prácticamente todos los servidores de Discord, tienen un poquito mucho demasiado lore detrás, del que yo he sido testigo de ver en su mayoría, y viendo que hay muchos vídeos de icebergs sobre servers de Discord, me pregunté por qué no hacer uno de este basurero mal llamado server. Así que abróchense los cinturones que comenzamos con el iceberg de la Bazincueva. Nivel 1. Games Joshua. Tal y como se dijo en la presentación del vídeo, Games Joshua es el creador original del servidor, el cual por mucho tiempo era la persona a la cual los demás mods la contactaban para que ayude a las decisiones del server, pero cada vez se volvió menos activo al punto de que tuvo que dejar a los Kings a cargo del server. Actualmente Joshua está intentando ser más activo en su server para ayudar a su staff. Witdash. El Witdash fue y sigue siendo uno de los métodos de promoción del server. En esta serie la gente muestra sus creaciones, dibujos, niveles, etcétera relacionados con Geometry Dash para que Joshua los meta en el video, y si algo es muy bueno será seleccionado como uno de los 4 nominados de la semana, de los cuales solo una será ganador del Witdash. Si bien Witdash sí ha servido como método de promoción, ya perdió mucho impacto. Ahora la vaca que Joshua exprime es el Newsdash, que es lo mismo pero con solo noticias de GD, cuyo canal parece un campo de guerra, por cierto. XD. Miembros. El server en el momento en el que grabo este video tiene cerca de 1500 miembros, de los cuales la mayoría tienen el server de decoración sin mandar ni un solo mensaje o solo entraron por el wiki Newsdash para mandar un mensaje y dejar el server votado, pero también hay gente que sí es activa, y aquí diré unos cuantos nombres de personas activas. Yo, E8 Gamer, Kime, Furowo, Nightshade, Migetron, Anatema, Tayel, Segacraft, sí, el de árboles de GD, Gato Naranja, Mr. Honey, Ark, Unclown, entre muchísimos otros. Cada persona tiene su propia personalidad, como los graciosos, los memeros, los ragebaiters, los inútiles de mierda, entre muchas otras personalidades. Putai, anteriormente conocido como Genai, es el bot más conocido del server, amado por unos, odiado por pocos, pero no importa de qué bando estés, todos tienen algo en común, todos se lo quieren joder. Su funcionamiento es simple, la IA solo se dedicará a recompilar mensajes de los usuarios para luego fusionar mensajes para formar frases que el 99.9% de las veces no tienen sentido, y es por eso que es querido. Nunca sabes si dirá una mamada digna de lolcow o una frase que parece muy escrita por un humano. Bazingalist. Son unas listas que se dedican a clasificar a los 10 niveles más difíciles completados por el server y a los 10 jugadores con más estrellas y lunas del server. Lo dejo hasta acá porque me da hueva seguir escribiendo XD. Chistes sobre Joshua. Básicamente son chistes que se burlan de lo uner del server. Un ejemplo es Hambre Joshua, el cual hace referencia a las tácticas muy muertas de hambre de parte de Joshua, como subir un short a los segundos de que pase una noticia importante, como lo que pasó con Flamewell. Staff. El staff del servidor se divide en 4 categorías, siendo las siguientes. Hola, soy Robo del futuro, y solo vine para decir que el rol de guardia Niwa será eliminado, por lo que decidí cortar la parte hablando del rol. Staff. Es básicamente el concepto del rol de Helper, un rol para que demuestres tus habilidades de moderación para que los demás miembros decidan si te mereces moderador o no. Es el rango al que un miembro va cuando lo bajan de rango, y los miembros de este rol son E8 Gamer. Moderador. Es el rol al que un usuario con el rol de staff va cuando es ascendido, probando que tiene la habilidad suficiente para estar en ese rango. En este rango están Quimera, Ark, Sega y Furogu. Admin. Es el rango más alto del server, al que solo entran moderadores con conocimiento alto en moderación y con mucho tiempo en el server. En este rango solo estoy yo y mi amorcito pechoso Migetron. Niveles de la Bazincueva. Son niveles hechos por miembros de la Bazincueva, los cuales están dedicados a este server. Uno de los mayores representantes de esto soy yo con mi trilogía de Nine Circles, Games Joshua Circles, Juan de Hugo Circles y Bazinga Circles, y el próximo a salir Bazinga Travel, que algún día saldrá, se los juro cabrones.
Economía. Es una sección del server, en la que ganas monedas bautizadas como Bazinga Coins por comandos como !work, para poder comprar cosas como roles, que en su mayoría son decorativos, siendo los más útiles los bazingueros, que te dan ventajas como saltar cooldowns de canales, usar el panel de sonidos en veces, mandar imágenes a general, acceso anticipado a eventos y incluso Bazinga Coins gratuitas. También se hacen sorteos de roles o Bazinga Coins cada cierto tiempo, además de que actualmente todas las recompensas de roles y eventos son Bazinga Coins, haciendo que la economía sea el segundo corazón del servidor. Eventos / dinámicas. Los eventos son ocasiones especiales que los mods organizan para una fecha o día específico. Actualmente solo se han hecho 3 eventos, de los cuales el último no duró ni una hora. Tanto Joshua como el staff no piensan hacer eventos últimamente debido a la falta de gente que se dispone a participar. Nivel 2. Antiguos roles de staff. Antes de que ocurriera un acontecimiento que diré por otro nivel del hielo, los roles de staff eran muy primitivos. El rol de moderador era naranja y no tenía permisos para cosas como borrar mensajes en categorías enteras. El rol de king antes era un rol exclusivo para Games Joshua, y el rol de staff y guardian Iwas no existían. Actualmente, con todo lo nuevo que andamos metiendo, el server va evolucionando para bien. Categorías eliminadas. Estas, como dice el nombre de la entrada, son categorías que terminaron eliminadas por X o Y motivo, como por ejemplo la categoría exclusiva de miembros, la cual fue eliminada por estar ultra abandonada, la sección de sala de cine, que solo usamos para ver la peli de FNAF y hacer algunas otras mamadas solo para luego eliminar la categoría, y así podría ir con varios ejemplos. Antiguo sistema de niveles. El sistema de niveles actual está hecho con el bot del Urkur y con muchas recompensas que obtener, pero antes del 29 de diciembre del año pasado era muy diferente, el cual, si me pidieras describirlo con un meme, sería el de: ¡es una mierda! ¡Es la mayor mierda que he visto en toda mi vida! El sistema antiguo de niveles hecho con el bot de Arcane era uno de progresión muy lenta, con solo 5 roles de nivel, y que encima no tenía ninguna recompensa. Básicamente era como trabajar siendo explotado 16 horas al día sin ningún tipo de paga, pero bueno, lo único bueno que dejó fueron los recuerdos de la competitividad que había en el antiguo leaderboard de Arcane. Baneados. Son aquellos usuarios que por X o Y motivo terminaron siendo baneados del server. La mayoría hoy en día no los topan ni en su casa, pero hay otros que sí se tiene evidencia documentada de su motivo de ban, como el caso de lanzaguisantes.exe, conocido por mandar material NSFW y insultar a los mods, especialmente a mí, que curiosamente fue baneado mientras hacía un match PFP con un mod del server, o también a Gacha, o como yo le digo, Gachafraca, que fue baneado como karma por haber hecho comentarios calientes sobre dibujos en su server de Discord que se descubrieron gracias a un raid. Después de su ban se creó otro server, el cual un random y Furobo con ayuda de Alpa se lo raidearon en solo 7 minutos. XD. Categoría de arcade. La categoría de arcade era una de las más abandonadas del server, abandonada al punto del que arcade era conocido única y exclusivamente por ser lo más abandonado del server. Actualmente esa sección se terminó disolviendo y ahora se le conoce como la categoría de árbol y Pokémon. Bazinga Team. Era un team hecho por Galpa, el cual se creó gracias al nacimiento de la idea de Silent Bazinga, un nivel top 1 hecho de broma por varios miembros del server, el cual hasta el día de hoy sigue en proceso de creación. Al chile ni sé por qué no cancelan esa madre, pero bueno, siguiendo con el Bazinga Team, la cosa elevó al punto de que le hicieran un canal de IT, un server de Discord, una cuenta oficial del team en Discord e incluso una categoría en el mismo server de la Bazincueva, pero debido a muchas cosas como conflictos que pasaron entre integrantes, el team actualmente está muerto, sin dar indicios de vida desde hace casi medio año en YouTube. Los veces. Básicamente otra sección que antes estaba abandonada, como la de arcade, solo que esta no fue cortada por partes como una persona random en los vídeos que ven las personas boys como yo, sino que hasta la actualidad sigue existiendo y está siendo usada con recurrencia. Todo eso se lo debemos a 2 usuarios que mencionaré en otro nivel. Nivel 3. Caso de Leonidas.
Leonidas era un usuario viejo del server, y llegó a ser uno de los más queridos del server, pero terminó siendo baneado, ya que mientras hablaba en el server, dijo que la pedofilia era algo normal en donde él vive, a lo que otro usuario lo reportó en el canal de Tickets y Joshua decidió banearlo. Después se intentó meter con una multicuenta, que también terminó baneada. En la actualidad Leonidas se encuentra en servers de amigos como el server de 8 Gamer. Pelea con XNK. XNK es un youtuber de GD de actualmente 3000 suscriptores, el cual supe series que tu típico creador de contenido genérico de GD haría y completaciones de Extreme Demons. Ahora te preguntarás, ¿qué tiene que ver este güey con la Bacincueva? Pues lo sabrías si hubieras leído la entrada Namagevo pendejo estúpido pelmazo hijo de pu. Bueno, el conflicto inició gracias a un usuario llamado XZY el cual es clave para más adelante, el cual apenas inició a hablar mostró pruebas de tratos malos que le dieron en el server de XNK, server del cual lo banearon y se enojó con este mismo. Luego yo inicié a burlarme del servidor, hasta que el server de XNK era la burla de la Bacincueva, pero un día XNK se unió al server junto con varios miembros de su server para mostrar qué tipo de persona era XZY en realidad, cosa la cual no le tomamos importancia hasta que fue demasiado tarde, pero debido a que lo que yo creo que XNK hizo fue poner el link de invitación de la Bacincueva en un canal público y no hicieron algo como pasar el server a solo ciertas personas por privado, el intento de mostrar la verdadera cara de XZY se convirtió en un raid en la que unos estaban intentando de arreglar las cosas entre servidores mientras que dos usuarios solo se metieron a hacer estupideces, Volti y este otro pendejo Este conflicto siguió con un más ban que yo le hice a todos los usuarios que se metieron. Luego Joshua desbaneó a XNK y ahí fue donde terminaron las cosas, por lo que todo esto acabó con Joshua salvándonos el culo, XZY celebrando porque no se lo pudieron chingar en esa ocasión y yo siendo quemado en el server de XNK por el más ban que hice, así fulminando una de las 3 raids del server. Raid de Sprunkies Nases. Este punto es corto, básicamente en un día random una persona con PFP de un Sprunky vestido como el bigotón alemán y varios Sprunkies vestidos de soldados se metieron al server. Lo bueno es que no escaló a mayores porque a los menos de 10 mensajes fueron baneados por el staff. La única medida que el staff tomó fue cerrar las invitaciones porque uno de los Sprunkies mandó un link de invitación del server en otro server random. TeamTooth. Un team de hackers los cuales hackearon niveles como Dark Dimension y otros extremes. Estos se enteraron de un short de Games Joshua el cual decía que RobTop se había papeado entre muchas comillas a los hackers, por lo que decidieron meterse tanto el owner del TeamTooth como otros dos randoms al server. El owner no duró nada antes de que lo banearan. El primer random fue el único que actuaba como persona normal y el segundo random se metió a spamear gifs raros y una invitación a un server de Discord. Caso de Ba era un usuario que no hablaba mucho en el server, y hasta antes del día de su baneo solo entraba con sus amigos a los veces, hasta que una noche se metió al chat general y comenzó a hablar en otros idiomas, lo que le llevó a tener un muteo de 5 minutos, recuerden esto para más adelante. Luego uno de sus amigos llamado José Miguel comenzó a joder a los mods de que le quitaran el mute, lo cual hizo que el staff decidiera banearlo. Ahí fue cuando el verdadero infierno comenzó. Comenzó a joder a todos los moderadores del server, además de AKL Dash que no tenía nada que ver. Lo más curioso es que por cada mod tomaba una personalidad diferente. Con SegaCraft actuaba como si no supiera absolutamente nada, y seguía así mientras Sega le mandaba capturas de los chats que 8 y los demás mods tuvieron con él, mientras que a mí me intentó contactar en una multicuenta en la cual se delató solito. Lo más actual que se sabe de él es que se cambió el nombre Nova, y que volvió a joder al staff, y sí, todo esto por un mute de 5 minutos, al chile que pendejo XDDDDDD. Caso de XZY. XZY se volvió infame en el server, hasta el punto de llegar a ser el más odiado del server, por todo lo malo que este provocó, pero primero hay que remontarnos a el inicio. XZY al iniciar en el server actuaba como un usuario normal que al principio hasta podría llegar a caer bien, pero conforme pasaba el tiempo este se volvió cada vez más tóxico, tomando actitudes como insultar a SegaCraft por haberlo superado en el leaderboard de Arcane, joder a sus amigos del server de XNK al punto de que no querían hablar en el server por su culpa, joder y joder con las reacciones de monos, repetir chistes hasta que comienzan a cansar, entre un montón de otros comportamientos los cuales lo hicieron cada vez más insoportable hasta que ya lo habíamos intentado banear más de 4 veces, pero la gota que colmó el vaso fue media
llamada de Discord escuchando música, en la que se unió y comenzó a molestar como siempre, pero yo en broma le decidí dar un mute de 1 año. Yo pensaba que con ese mute ya todos estaban felices hasta que los moderadores comenzaron a dar la idea de banearlo, lo cual se terminó cumpliendo. Primero todos estaban felices, pero luego XZY comenzó a llorar en otro server. Básicamente estaba intentando hacer lo mismo que hizo con XNK en la Bazincueva, pero le salió mal. En la actualidad XZY ha vuelto al server pero no ha sido tan activo. Nivel 4. Bazinga de oro. Los Bazinga de oro eran recompensas que se les daban a el usuario más activo del mes. La cosa es que en todo lo que duraron los Bazingas de oro solo hubieron 2 ganadores y el resto de meses no hubo ningún ganador, seguramente debido a la falta de mods activos y la incompetencia de Joshua con los premios. Hubieron ideas de revivirlos, que nunca pasaron, y todo esto acabó con los Bazinga de oro cancelados y eliminados del server, siendo muy improbable que regresen en el futuro. Caso de Commander Claudo. Commander Claudo, más conocido como WinniePo 430 o solamente Winnie, es un creador de niveles. La cosa con él es que sus niveles son una porquería con saltos repetidos, y más importantemente hace prácticas sucias para acumular objetos, como hacer fondos y estructuras exageradamente largas, poner objetos copypasteados por debajo del suelo del nivel, entre otras prácticas sucias, por la única razón siendo que él cree que para tener raid cada uno de sus niveles tiene que tener 100.000 objetos de a huevo. De esto se enteró el usuario y actual moderador SegaCraft, el cual comenzó a criticar a los niveles de Winnie con los argumentos que mencioné anteriormente, y lo más importante, es que Sega comenzó a transmitir pantalla en los veces para mostrar lo horriblemente hechos que estaban los niveles de Winnie, lo cual involuntariamente hizo que los veces revivieran y comenzaran a ser más usados. En algunas llamadas incluso Winnie se pasaba, actuando como si todos los insultos que le decíamos a él y a sus niveles fueran halagos. En la actualidad, Winnie no se pasa por el server y sigue subiendo más niveles mierderos. General Minecraft. ¿Recuerdan ese acontecimiento que mencioné en el nivel 2? Pues este punto es sobre eso. Unos meses atrás el usuario Fran, el cual era un amigo de ATN, comenzó a amenazarlo de entrar al server y mandar Rule 34DB, personaje de Dandy's World, el cual era la foto de perfil de ATN en ese entonces, en el canal de General Minecraft, cosa que terminó pasando, pero la cosa era que en ese canal los moderadores no tenían permisos para borrar mensajes, al igual que en otras categorías, lo cual hizo que Joshua terminara eliminando la categoría y rediseñó todos los roles de staff, siendo esto el efecto mariposa más grande del server. Caso de Thermodinator, al quien le diremos solo Termo, era un usuario que, a pesar de no ser tan activo, se llegó a ganar el cariño de varios usuarios, incluso llegando a ser pareja de otro usuario llamado Lancy, y metiendo a su siguiente pareja, Sahara, al server, pero un día, sin ningún tipo de contexto que se sepa, le mandó contenido NSFW a Anatema, del cual ya había hablado en el primer nivel, por privado. Anatema reportó esto con el staff y Termod terminó baneado, pero de la nada llegó su novio, Sahara, la cual de paso era un PDF, llegó a confundir toda la situación, diciendo que fue él bajo la cuenta de Termod quien mandó el material, y incluso puso de descripción que David, otro usuario del server que lo único que tenía de relación con el caso es haber hablado con Sahara por privado, era su cómplice de toda esta pendejada. Al final se terminó desmintiendo que Sahara mandó el material de parte del mismo Termod. Lo último que diré de esto es que todo este caso me recuerda a la funa que le hicieron a Mordo en el 2020, pero se me hace similar en el ámbito de que inició con unos pocos usuarios, y luego se terminó metiendo más y más gente al caso, unos pocos involucrados de verdad y muchos viendo qué pendejada pasa, y ya, esto es lo último que tengo que decir sobre esto. Caso de Ponchi/Gali. Ponchi era un usuario conocido en el server por su estilo de dibujo, pero se volvió un usuario infame en el server, debido a que este tenía una extraña fijación por otro usuario llamado Mask. Básicamente era un PDF, ya que se le confesó a Mask cuando Mask tenía 15 y Ponchi tenía más de 18, después de su baneo del server no se supo nada de él, hasta que un día un usuario llamado Dali se unió al server, y comenzó a hablar con los demás miembros. De momento todo parecía normal, hasta que mandó un dibujo
dibujo que tenía la firma de Ponchi. Unas horas más tarde borró ese dibujo y hizo una historia en la que según él era el que le hacía los dibujos a Ponchi, y Ponchi le daba nulo crédito a él, y cuando él le pedía que le dé créditos, lo manipulaba para que no lo revele al público. Una historia toda fumada si me preguntan, que ni sé cómo muchos se la creyeron, pero desde ahí comenzaron las sospechas de que Dali era Ponchi, hasta que un día mandó un dibujo de su voce, que era prácticamente igual al de Ponchi, por lo que esa delatadota lo mandó directo al ban. En la actualidad Dali sigue activo, e incluso obtuvo varios niveles con Raid. Sin duda esto es de esos casos donde se demuestra que aunque tengas talento, no significa que seas una buena persona. La peor época del server. Este punto depende del usuario al que le preguntes, pero para mí, la peor época es la actualidad, ya que este server acumuló tantos pleitos a lo largo de la historia que mucha gente se quiere retirar, incluyéndome. Solo cancelé mi retiro porque recordé que no hay que hacerle caso a ningún pensamiento que tenga pasando de las 9 p.m, pero si cambias el tema a cuando el server se volvió una mierda, yo te diría desde siempre Nivel 5. ¿Por qué todos le mandan porno a Anatema? Este tema es demasiado extraño, ya que el server tiene más de 1000 miembros, pero los que son baneados por mandar NSFW siempre se lo mandan a Anatema, como el ya explicado caso de Termo. Pero a lo que va este punto es, ¿por qué se lo mandan a él? ¿Por qué de todos los miembros eligen a un niño de como 13 años para mandar contenido que no debería de ver a esa edad? Tienes que estar muy tocado de la cabeza para mandar ese material a otras personas, y más aún a menores. Me da asco y repulsión el simple hecho de que un adulto o peor aún, un menor, intente corromper a otro mediante esa práctica. El server ya no es de Joshua. Esto no es una simple especulación o una teoría, es un hecho. Por más que Joshua intente volver a ser activo en su comunidad, no quita que ya técnicamente perdió la custodia del server hace tiempo, al punto de que en estos momentos Joshua le hace promoción a un server que le pertenece más a los mods y admins que a él, ya que todo el staff se acostumbró a la negligencia que Joshua le tuvo al server durante meses, y cuando Joshua decidió ser activo fue cuando era demasiado tarde. Wikin y Wosdash arruinaron el server. Esta es otra verdad, ya que la única razón por la que este server tiene tantos miembros son las series semanales que hace Joshua, ya que el Wikin y Wosdash son los canales más activos, afectando drásticamente a la comunidad que Joshua maneja, ya que desde que el Wikdash fue integrado en Discord, su comunidad se ha llenado de niños ardidos que cuando se les dice la verdad sobre su participación en una serie, comienzan a actuar a la defensiva, haciendo también de los canales de Wikin y Wosdash los canales más tóxicos del server. ¿Y ya? Sí, ya sé, el quinto nivel fue cortísimo, en parte porque solo tiene 3 entradas y todo lo interesante lo puse en los primeros 4 niveles CFFFF, pero bueno, esta mini intervención es solo para decir que el último nivel tendrá también 3 niveles, solo que intentaré rellenar lo más posible cada entrada para intentar alargar el video y no hacer que el iceberg sea una vendida de humo en los últimos niveles XDDDD. Pero esperen, que pa'l nivel me pondré una voz así bien voy. Listo, ahora sí. Nivel 6. El final del server se acerca. Este dato está muy indeciso, ya que no se sabe de momento cómo ni cuándo el server caerá, por lo que aquí les van varias teorías. Teoría 1. El server caerá cuando Joshua sea expuesto por cosas horribles, por lo que todo el server entrará en furia por todo lo que pasó en esta comunidad para que acabe de esta manera, pero los más furiosos serían los mods, ya que ellos entregaron su salud mental y vida por el server para que al final la persona a la que se comprometieron con proteger su comunidad terminara siendo una persona asquerosa, por lo que ellos meterían a Alpa como admin y este acabaría el trabajo, dándole final Bazingaverso. Teoría 2. Hackearían la cuenta de Joshua a modo de venganza por toda la mierda que su comunidad provocó y eliminarían el server sin ningún aviso, no hay nada más que decir. Teoría 3. Esta es la más fumada de las 3, que me saque de las nalgas mientras hacía este guión, ya que un día despertarás y te darás cuenta que ahora estás en 2040, regresando de un coma de 20 años, y la Bazincueva solo fue un invento de tu imaginación, y nunca existió, solo existió en tu mente para intentar rellenar el vacío que tenías por ser antisocial y no tener amigos ni familiares vivos. La Bazincueva es un campo de... Este punto indica que cuando entras al server,
Tu vida se compromete para siempre, ya que entraste a uno de estos campos que existieron por Alemania en el 45, pero este no es un campo normal. El gas se libera a base de los miembros que te hablan, o sea que si un miembro del server te habla, el gas comenzará a entrar en tu cuerpo, dando los siguientes efectos secundarios. Incapacidad de oler olores. Esto para no ser afectado por los olores tóxicos que emiten todos los miembros, los cuales no se han lavado en días, meses, años o décadas, todo eso mientras tú también ingieres la capacidad para emitir esos olores. Modificaciones en el cuerpo. Tu ADN es totalmente destruido y reconstruido en uno nuevo, convirtiéndote en algo muy parecido a un humano, pero con características extras, como huesos visibles o deformidades físicas. Pérdida de la cordura mental. Pierdes totalmente la capacidad de razonar, tomar decisiones, pensar, hablar como una persona normal, etc., descendiendo poco a poco a la locura total. Pérdida de movimiento. Tus músculos se desactivan, haciendo que no te puedas mover y solo puedas hablar con los infectados, haciéndote cada vez más loco. Toda esta información la saqué de mis nalgas mientras me limpiaba en el baño. Este iceberg es una cortina de humo. Esto lo revele como último punto del iceberg, ya que este iceberg fue hecho para ocultar todas las cosas atroces que pasaron aquí y pasarán en el futuro. Es más, todos estos minutos del video, el que está narrando el video no fui yo todo este tiempo, sino el que estuvo haciendo este video siempre fue. Sí, fui yo. Todo este tiempo el que estaba haciendo este iceberg fui yo. Pero bueno, hagan de que esto no pasó y prosigamos con el final del video. ¿A poco no estuvo bien cabronzota la aparición de Joshua? A que sí, a que no, a que no, a que sí, xddddd. Pero bueno, aquí se acaba el video, así que pueden irse si quieren, pero para los que quieren seguir en el video, les diré lo siguiente. Este video fue demasiado tardado de hacer, ya que yo no suelo hacer vídeos largos, hasta antes de la creación del video solo hacía 3 shorts al mes, los cuales no duran más de 1 minuto, por lo que de hacer shorts a hacer este video fue un salto demasiado grande en cuanto a creación de contenido se refiere, por eso me tardé unos días en hacer el iceberg, porque los primeros 4 niveles son niveles llenos de datos con explicaciones larguísimas, mientras que los otros 2 niveles son prácticamente niveles de relleno por lo cortos que son, por lo que voy pidiendo disculpas por eso, ya que es mi primer iceberg, pero bueno, ya voy dejando de hablar tanto y voy despidiendo el video. Bueno, este video está hecho para celebrar el 3er aniversario de la Bacincueva, por lo que este iceberg está dedicado a todos los miembros en general, por lo que si eres usuario del server y estás viendo esto, aunque no te mencione directamente, quiero que sepas que este video está dedicado a ti. Agradecimientos especiales a la usuaria y moderadora del server Quimera por hacer la miniatura del video y a Games Joshua por aceptar el hacer una mini colaboración con un don nadie como yo. El link del server de Joshua estará en la descripción y ahora sí, yo soy Robo y nos vemos en otro video largo dentro de un siglo. Chao.